Llamada con Victoria Lambruschini, ella es economista. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a esta edición de Ahora. Y bueno, en principio, consultarte, ¿qué valoración se hace de este anuncio, de esta decisión del Gobierno Nacional? Bueno, en primer lugar diría que no, es decir, el objetivo de esta medida no es el que el ministro planteó como, digamos, a modo de presentación, que es reducir la deuda digamos, del Estado argentino, porque esto representa menos de un 1% del total de la deuda, digamos, una porción mínima de la deuda denominada en moneda extranjera, y aparte los vencimientos de estos instrumentos que se van a rescatar, digamos, no hay vencimientos en el corto plazo. Y por otra parte también es llamativo porque una operación de recompra de deuda, para que se entienda fácilmente, es el Estado tiene que pagar 100 en un determinado momento, pero en el mercado hoy se vende por un valor mucho menor. Entonces a mí como Estado me conviene comprar mi propia deuda, así me ahorro de pagar ese 100 ahora. La compro ahora 25 y me ahorro de pagar los 100 en el futuro. Bueno, el tema es que los instrumentos que se van a comprar han subido muchísimo de precio en este último tiempo, con lo cual tampoco tiene lógica desde el punto de vista de la recompra. Entonces lo que, digamos, evalúan todos los analistas y sobre todo los especializados en estas transacciones con bonos es que en realidad lo que está tratando de hacer el gobierno es intervenir para que no se disparen más los dólares financieros, porque estos bonos que se van a salir a rescatar son los bonos que se utilizan sobre todo para las transacciones de los llamados dólares financieros, es decir, el dólar MEP o bolsa y el dólar contado con liquidación. Esto es lo que se vio, es ahí donde se vio la repercusión, ¿no? Inmediata. Sí, eso ya se vio, digamos. En realidad acá se va a blanquear algo que ya lo venía haciendo el Estado, pero se van a ampliar las funciones. ¿Por qué? Porque, digamos, y esto por ahí lo que genera más, digamos, qué intereses prioriza la gestión económica actual. Es decir, el ANSES, que tiene una serie de instrumentos en dólares, interviene regularmente en el mercado cambiario para que el dólar no suba, etcétera, etcétera. Es decir, no cuidando los ahorros de los jubilados, que es de donde tienen que pagar las jubilaciones, sino, digamos, pagando, digamos, a las operaciones de los especuladores para mantener los dólares estos a raya. Y el Banco Central también hacía algunas operaciones. Ahora con esto lo que se está haciendo es, bueno, lo vamos a hacer abiertamente, por decirlo de alguna manera, pero el monto es relativamente pequeño para el nivel de desajuste que hay en los tipos de cambio. Yo creo que la expectativa del gobierno está transitar estos próximos meses hasta que vuelvan a entrar un mayor flujo de dólares, pero digamos, convengamos que es una maniobra muy arriesgada porque al Estado le ha costado muchísimo acumular reservas, y estas reservas, digamos, estos 1.000 millones de dólares que se usarían son una porción muy importante de las reservas actuales, y en un contexto, como bueno, recién lo comentaban Fernando y Juan Pablo, al país lo que le falta fundamentalmente es dólares, y al punto que tenemos paralizada gran cantidad de actividades productivas porque no se pueden importar insumos. Entonces, bueno, creo que es muy cuestionable desde el punto de vista, digamos, de cuáles son las prioridades, porque acá hay gente que va a hacer muchísimo dinero. Es decir, los bonos ya solo después del anuncio de Massa subieron un 11%. Es decir, alguien que no hizo absolutamente nada, de repente va a ganar 11% más en dólares con solo el anuncio. De hecho, algunos sectores de la oposición han deslizado que algunos de los fondos que tenían muchos de estos instrumentos son amigos de Massa, etcétera. No lo podemos saber, pero lo cierto es que es una medida que está enfocada no en reducir la deuda, que ha crecido más de 30.000 millones de dólares este año, sino sobre todo en tratar de que no se escapen tanto las cotizaciones de los dólares financieros, y con eso también ponerle un techo a esta suba del blue tan acelerada que hemos visto en las últimas jornadas. Victoria Lambruschini, economista como siempre, muchas gracias por el análisis y el aporte. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Hasta luego.